Hola, mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología y este es el símbolo astrológico del día. El día de hoy el Sol está en 3 grados de Sagitario. El símbolo Kosminski de 3 grados de Sagitario es dos flechas cruzadas y zonas de luz entre ellas. Este símbolo que nos hace eco de esa baraja de la lotería de las jaras está hablando de las flechas de Sagitario, que representan las compulsiones, representan los condicionamientos, así como el perro de Pavlov. Cuando tenemos instintos, lo que llamamos en psicología troquelados. ¿A qué se refiere la psicología con un instinto troquelado? Es cuando un instinto se conecta a otros estímulos, cuando hay disparadores en el medio ambiente que nos recuerdan o nos activan la idea, el estado emocional, el estado fisiológico de activación de ese instinto. Entonces hay todo un cuadro de identificación de una escena, donde una escena, un estímulo, en el caso del perro de Pavlov, una campana, me hacen reaccionar como si esa situación fuera la situación que se asoció en memoria a, a ese estímulo. Entonces, en español, el perro de Pavlov, cuando le tocan la campana, salivea. ¿Por qué salivea? Porque le estuvieron tocando la campana cada vez que le dieron de comer y ahora campana en su cerebro está asociada con comida. Entonces, esa campana le activa la memoria de comida, el perro responde a la memoria de comida como si fuera comida real y entonces salivea, que es un producto de sus instintos, que es un producto de su metabolismo, el salivar. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué suceden estos enfrentamientos de dos compulsiones? Pero primero déjenme irme a qué es una compulsión. Porque una compulsión implica que tenemos un instinto que se dispara cuando algo nos recuerda, algo nos hace sentir, algo nos hace pensar, algo siempre se había presentado en nuestra historia que a lo que teníamos que responder con un instinto. Instinto de supervivencia, instinto sexual, instinto de afiliación, etc. Todo es el escalón inferior de la pirámide de Maslow, ¿sí? Que es todo el ser animal que somos antes de poder llegar a los procesos emocionales, y eso sucede antes de poder llegar a los procesos intelectuales, y esos procesos intelectuales suceden antes de poder llegar a los procesos espirituales. Entonces, antes de poder sentirnos como un espíritu, tenemos que sentirnos con mente e inteligencia humana, tenemos que, o pensarnos más bien, y tenemos que sentirnos con emociones, ¿sí? Tenemos que reconocer nuestros instintos y satisfacerlos. El orden va en ese ordenamiento, ¿no? De el animal físico, el animal emocional, el ser humano racional y consciente, y luego el ser humano espiritual. Claro, todo se conecta. Hay un ciclo de retroalimentación entre la parte de arriba de la pirámide y la parte de abajo. Entonces, tenemos estas compulsiones que nos están haciendo responder como si hay una escena que amenaza mi vida, hay una escena que me da hambre, hay una escena que me da sed, hay una escena que me dan ganas, hay una escena que tengo que correr, hay una escena donde me tengo que callar, etcétera. Algo que me force a través del instinto a responder, fuera de mi voluntad. Ese es el condicionamiento clásico de los conductistas, de los psicólogos de la conducta, de como B.F. Skinner, Pavlov, etc. Entonces, cuando se enfrentan dos condicionamientos, ¿qué pasa? Cuando se enfrentan dos troquelados, cuando
tengo dos instintos que se están activando al mismo tiempo, pero son instintos opuestos o simplemente incompatibles, ¿qué es lo que sucede? De repente empezamos a sentir que no sentimos nada. Y eso literalmente para el cuerpo humano es imposible. El cuerpo humano siempre está en algún estado metabólico, siempre está en algún estado de activación, siempre hay algún sentimiento, pero cuando hay dos sistemas emocionales, instintivos que chocan, que se activan al mismo tiempo, entonces sucede como un choque de carretera, donde hay un apilamiento de carros de kilómetros tal vez de distancia, donde de repente el instinto que viene de un lado es una de las flechas, choca con otra flecha que viene de otro lado, otro instinto, y se detienen ambas, caen al piso, sin rumbo. Entonces sentimos, no sé, que no sentimos nada, sentimos una carencia de emociones, sentimos un aturdimiento emocional, sensorial, hasta instintivo, nuestra motivación se va a cero. De repente nada tiene sentido, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo sentir, no sabemos cómo pensar. ¿Por qué? Porque hay dos direcciones distintas que me están jalando en direcciones tal vez opuestas y que me impiden actuar. Y mientras esa disonancia, que en este caso no es disonancia cognitiva, sino es una disonancia emocional, es una disonancia instintiva, no se resuelva, no voy a poder volver a pensar, no voy a poder volver a sentir, no voy a poder volver a percibir claramente las cosas. Y nuestro estado emocional, motivacional se va al suelo. Nos sentimos deprimidas, deprimidos, nos sentimos sin querer hacer nada, sentimos esa desidia, ¿sí? Que otras personas pueden decir que es flojera, pero la flojera no existe. Lo que existe es este choque de emociones, choque de instintos, choque de tendencias en nuestra mente inconsciente. Y a veces tal vez parte de esos choques llegue a nuestra mente consciente. Nos podemos dar cuenta de cuáles son esas ideas que están encontradas si las analizamos, si entramos en un estado meditativo, si nos nos dedicamos a percibir más claramente cuál es cada una de esas flechas, cuál es cada una de esas compulsiones, cuál es cada una de esas partes de mi maquinaria interior que no estoy percibiendo claramente porque me confunden al estar en direcciones opuestas o diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando resolvemos y discernimos y resolvemos esta resolución de saber, a ver, este impulso hacia dónde me quiere llevar y de dónde viene. Este otro impulso hacia dónde me quiere llevar y de dónde viene. ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde sentí esto por primera vez? Entonces podemos empezar a darle satisfacción a un instinto y darle satisfacción al otro. O tal vez darnos cuenta que no es necesario activar ese instinto. Pero ¿qué pasa si nuestro sistema instintivo no responde a nuestra mente racional? ¿Qué pasa si nuestro sistema emocional no responde a nuestra mente racional? Pues es porque son programas mucho más viejos, mucho más intensos, mucho grabados con mucha más fuerza. Entonces, para inclinar la balanza en cuanto a nuestras emociones, si queremos cambiar una emoción, si queremos cambiar el estado de activación de un instinto, no nada más tenemos que eliminar el disparador. Eso sería pues meternos como en un cuarto de colchón, ¿no? Donde metían antes a las personas enfermas mentales. No, tenemos que poder sentir de dónde vienen estos instintos, estas emociones, poder darles camino, poder darles curso, que se puedan expresar, que se puedan entender y entonces se liberan. Entonces vuelve esa sensibilidad. Pero si estamos nada más evitando los disparadores, simplemente vamos a dejar de vivir. Lo que hay que hacer es ir hacia ese sentimiento de no sentir, ese sentimiento de nihilismo, de ambivalencia y volver a, digamos, deshebrar ese tejido y percibir las fibras individuales,
percibir las emociones individuales, percibir los instintos individuales, percibir los disparadores y qué significan para mí. Y en ese momento, el inconsciente, las emociones empiezan a cambiar. A veces hay que hacerlo muchísimas veces. A veces hay que hacerlo tantas veces como fue programado en nosotros ese troquelado, esa compulsión, ese condicionamiento. Sí, eso es lo que se llama en psicología conductual o cognitivo-conductual la extinción de la asociación o de la conducta. Bueno, ese fue el símbolo astrológico del día. Pásensela tranquilas, tranquilos y nos vemos mañana. Recuerden que están abiertas las inscripciones a la clase básica de astropsicología, que ya quedan pocos espacios. Pásenme un WhatsApp al 811-044-5283 para mandarle los requisitos. Empezamos y votamos por el día de inicio de las sesiones y además la hora cuando ya tengamos a todos los alumnos. Las opciones son sábados o cualquier día entre semana, en las mañanas o en las noches. Entonces, les espero.